Hola a todos, esta es La Semilla Podcast y gracias por escucharnos una vez más. Como siempre no estoy solo, estoy aquí con mi hermana Betty. ¿Cómo está, hermana? Bien, gracias a Dios, es un gusto estar hoy aquí para reiniciar, ¿no? Los que nos han estado escuchando verán que del podcast anterior a este han pasado bastante tiempo, ¿no? Como 2 años. Entonces, algunos tal vez se preguntarán qué es lo que ha pasado, por qué ha demorado tanto, ¿no? Bueno, han pasado muchas cosas, pero estábamos con las ganas de volver. Sí, y estábamos extrañando también a nuestros seguidores, ¿no? Sí, a todos ustedes que nos han estado escuchando. Hemos visto que en todo este tiempo también que hemos parado, hay muchos que han encontrado nuestro canal, han estado escuchándonos y gracias por estar escuchándonos. Esperamos en el amor de Dios que también ustedes puedan ser edificados con este proyecto que tenemos. Y bueno, hemos estado hablando ya en los podcasts anteriores de algunos temas, ¿no? Como eran las expresiones idiomáticas de ese tiempo. Pero hemos querido empezar ahora con otro tema, ¿no? Y empezar estudiando uno de los libros, una de las cartas que ha sido muy elogiada por muchos comentaristas, teólogos también, de Pablo, ¿no? Una de las cartas paulinas. Queremos empezar el día de hoy. Ya los que tal vez han entrado al podcast ya saben por el título. Vamos a hablar de Efesios. Efesios. Essa carta es muy interesante. Já he estudiado várias vezes e não me canso de estudar, porque todas as vezes que estudio, aprendo coisas novas, ou seja, descubro coisas que antes não havia descoberto, não? E esta carta é uma carta que foi escrita a uma igreja, a la igreja de Ásia Menor. E foi escrita por Pablo, porque em la salutação mesmo está muito clara. ¿Podrías leer la salutación? A ver, la salutación de Efesios 1, 1 y 2, ¿no? Así es. Ya dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces la paternidad es de Pablo. Y esta carta fue escrita desde Roma, alrededor del año 61 después de Cristo, y Pablo estaba encarcelado. Sí, es una de las cartas que escriben desde la cárcel, ¿no? Desde la cárcel. Por ejemplo, también Colosenses, Filemón, Filipenses, estas cartas, cuando él escribió, él estaba encarcelado en Roma, alrededor del año 61 después de Cristo. En cuanto a la fecha, a veces hay una variación, ¿no? Pero eso no podemos ser muy, como te digo, decir que era 61, outros vão te dar outra fecha, não? Ao redor de 62, assim. Pero lo cierto es que foi escrito por Pablo, a paternidade é de Pablo. E lugar e fecha, aí já temos, não? Roma, e a fecha ao redor del 61 depois de Cristo. E qual foi o propósito? Com que propósito Pablo escreveu esta carta? Porque tinha um propósito, não? E outra coisa que quero aclarar, que esta carta era tipo uma carta circular, porque como foi escrita Ásia Menor, hoje o que é Turquia, né? Istambul, e aí estavam todas as cartas que nós outros, todas as igrejas que nós outros encontramos em Apocalipse, ¿no? Las 7 iglesias que Juan escribió del Apocalipse también comprende esta carta. Claro, entonces no es que escribe, por ejemplo, como Colosenses, a una carta en específico o a una iglesia en específico, sino era una carta circular. Que se iba a leer en varias congregaciones, ¿no?
E tinha que ser leída em Éfeso, porque Éfeso era a capital de Ásia Menor nessa época. Tinha que ler em Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Laodicea, todas as igrejas deveriam receber a carta, ou seja, a igreja de Éfeso recebeu a carta, leía, enviava para Esmirna, para Sardes, e assim todos sabiam o que Pablo estava dizendo, não? Qual era o pensamento de Pablo, qual era o propósito, por que ele havia escrito esta carta. E a diferença de muitas das outras cartas de Pablo, Efésios não foi escrita para tratar acerca de nenhum problema. Nenhum problema, nem controvérsia em particular. Por exemplo, nós temos na carta de Gálatas, que Pablo escreveu a los Gálatas, foi para refutar a los judaizantes. Claro, algunas creencias equivocadas que están entrando a la iglesia. Sí, y en el caso de Colosenses, ahí tenemos muchos problemas, ¿no? Hasta la adoración a los ángeles fue escrita con un propósito para refutar esas enseñanzas. Pero Efésios não tinha nenhum destes problemas que ele tinha em 1 de Coríntios, não, na igreja de Coríntios, essa carta, também. Que eram problemas seríssimos. Claro, entonces era más para explicar algunos princípios cristianos, teológicos. Sí. Pablo escreveu a carta para instruir a los cristianos de Asia Menor acerca de los privilégios e responsabilidade de los que formavam parte da igreja. Que hermoso, ¿no? Que hermoso. Por isso que quando leemos a partir do versículo 3, como é que ele começa a falar, ¿no? Começa a falar. Então, esta carta foi escrita com o propósito de instruir a los cristianos de Ásia Menor acerca de los privilégios e as responsabilidades de los que formavam parte da igreja, o corpo de Cristo. Tu sabes que quando temos privilégios, também há responsabilidades. Claro, toda bendição traz uma responsabilidade. Uma responsabilidade. E quando nós leemos a carta, podemos ver isso claramente. E um bosquejo muito básico da carta de Pablo a los Efésios é interessante para poder entender, compreender a carta. Os 3 primeiros capítulos de Efésios são doutrinários, ou seja, são ensinanças, são teológicos. Os 3 últimos são éticos. O sea, más del comportamiento de cómo debe vivir el hombre. Como deve ser a conduta do creyente, de los miembros da igreja. Aí está a responsabilidade. Claro. Então, a primeira parte, que é doutrinária, é a vocação da igreja, que compreende o capítulo 1, do versículo 1, até o capítulo 3, versículo 21. A vocação da igreja. Essa parte aí é doutrinária. E quando começamos a analisar, aí podemos ver a alabança por la obra redentora de Deus. Vemos a oração por la compreensão de la graça de Deus, que isso é interessante. As orações de Pablo, sempre eu hablo que nunca ele vai pedir algo material para a igreja. Ele nunca pedia. Claro, es algo bien curioso eso, ¿no? Porque vemos ahí que Pablo estaba más ocupado en lo espiritual. Solamente eso, no había nada material que pidiera para la iglesia. E por isso ele lutava, ele sofria, como ele habla em Colossenses, que lutava por los hermanos de Colosas. Como ele lutava? Por que queria? Por que estava lutando? Para que eles cresceram espiritualmente. Claro. Esse era o único desejo de Pablo, o crescimento espiritual da igreja. Isso deveria ser o desejo del cristiano hoje em dia. De um líder, sim ou não? Claro. De um líder. Desejar que a igreja cresça. Porque quando o crente cresce, madura espiritualmente, já não vai dar muito trabalho para o pastor. Claro. Já sabe caminhar com suas próprias pernas, não? Sí, sería un gran beneficio, ¿no? Y la iglesia también
daría más testimonio de Cristo. Mais testemunho de Cristo, outras pessoas seriam impactadas. Claro, Pablo entendía eso muy bien, ¿verdad? Essa necessidade era prioridade para Pablo, o crescimento espiritual da igreja, a madurez espiritual da igreja. Por isso que em Efésios ele habla que devemos crescer hasta chegar à madurez ou a estatura de um varão perfeito. É muito lindo isso. E aqui também nós outros vamos ver muitas coisas que nós outros hoje vemos em nosso contexto, acerca de algumas coisas que foram insertadas na igreja e que a Bíblia não disse. Claro, entonces va a ser un estudio muy hermoso. Muito interessante, porque vamos ver o contexto. Vamos nos profundizar sobre o contexto histórico de Efésios a partir do capítulo 4, para ver como era a sociedade, o contexto sociocultural da época de Pablo, para poder compreender. E há pessoas, Juan, que não entendendo esto, hace um montão de confusão. Claro. No, por ejemplo, yo veo que así como Carlos Marx, por ejemplo, ¿no? Pero habla mucho desde la economía, ¿no? Pero aquí Pablo habla también de la sociedad y también de todo ello, pero desde un aspecto espiritual, ¿no? Donde Cristo es al final el que cumplió todo, ¿no? Y vivimos en él. Essa ideia deste filósofo, não está inserida na mente de muitas pessoas. Sim. E outro dia um senhor, eu o conosco desde que cheguei aqui em Huancayo, e ele crê que se as pessoas estudarem bastante, cambiar a cultura, o mundo vai cambiar. Ele crê nisso, essa história. Não é assim. E eu lhe disse, Senhor, lamento decepcionar-te, pero lo que a Bíblia disse contradice lo que tú estás diciendo. Todo va de mal en peor. ¿No es así? Claro, y eso nos dice la Biblia, ¿no? Y no porque sea trágica la Biblia, sino porque te dice la verdad. Es la verdad. Eso es lo que va a pasar. Los filósofos tienen esta ilusión, están muy ilusionados con su filosofía, pensando que la filosofía cambiará. No, solamente la palabra de Dios. E quando nós entendemos o contexto histórico de Efésios, podemos compreender muitas coisas que sucedem em nosso contexto histórico hoje também. Em nossa sociedade. Em nosso contexto hoje é diferente. Claro. É diferente. Pero o contexto de Efésios era totalmente diferente de Peru. Claro. Pero em algo se assemelha. Claro, Entonces no es tan diferente. Porque al final, tanto la realidad humana de ese tiempo como la realidad humana ahora es la misma, ¿no? Es la misma. Aunque las culturas sean diferentes. Culturas diferentes, pero los problemas que llevan, que se puede ver en la sociedad, son los mismos de los días de Pablo, desde Adán. Desde Adán. No es solamente la cultura de Efesios. Claro, sí, todas las culturas siempre, como personas, los problemas que tenemos son los mismos. Sí, exactamente. Entonces Pablo oraba para que los efesios conocieran la gracia de Dios. Y conocer a Dios es lo mejor que uno puede hacer, ¿sí o no? Claro. E isso nós encontramos a partir do versículo 15 ao 23 do capítulo 1. E logo Pablo começa a nombrar a salvação devida à la graça de Deus, que nós encontramos no capítulo 2, do 1 ao 10. Que ele vai falar que a salvação não é por obras, é por graça, por meio da fé. E outra coisa interessante que sigue a partir do versículo 11 até o 22 do capítulo 2, es que el judío y el gentil fueron reconciliados debido a la gracia de Dios. De dos pueblos, Dios hizo uno. Porque estábamos separados, ¿no? Claro. Había esa controversia, ¿no? Judío con gentil no podía tener una buena relación.
O sea que el judío se consideraba superior a los gentiles. Despreciaban a los gentiles. Sí, y eso era lo peor, no era ni solo se considerar, era que para nosotros, ellos para nosotros para ellos, éramos despreciables. Éramos como perros. Perros, éramos considerados como perros. Y también vemos que en el capítulo 3, del 1 al 13, Pablo es el administrador de la gracia de Dios. Es el administrador de la gracia de Dios. Y eso vamos a ver en su introducción, ¿no? En la introducción de la carta. Y esa es la parte doctrinaria. Esa es la parte doctrinaria. Y en el capítulo 3, Juan, hay algo que me gusta mucho porque a Pablo le fue revelado que gentiles y judíos ahora podían vivir en comunión. En comunión, ¿no? Que ahora los judíos hacían parte del cuerpo de Cristo. El misterio escondido que fue revelado a Pablo. Gracias a Cristo. Y gracias a Cristo, nosotros los gentiles ahora podemos tener una buena comunión con un judío que también ha recibido a Cristo, ¿no? Y esa es la parte doctrinaria. Y la parte ética comienza del capítulo 4 hasta el 6:20. Esa es la parte ética, o sea, cómo es que nosotros vamos a aplicar todas esas enseñanzas a nuestra vida. Todos los principios que encontramos, ¿no? Cómo aplicarlos en nuestra vida diaria. Es porque nosotros el cristianismo no es una cuestión solo de conocimiento. Claro, o sea, nosotros somos mayordomos del reino, ¿no? Entonces eso implica que vayamos a hacer acciones. Tenemos que vivir de una manera diferente. Sí, vivir como hijos del reino. Claro. Y es exactamente lo que Pablo nos presenta a partir del capítulo 4, que es la conducta de la iglesia. El capítulo 4 habla de la conduta del creyente. A partir del versículo 17 hasta el 34, la conduta personal del creyente. Como eu devo me comportar? Como eu devo ser? Como eu devo aplicar esses princípios? De maneira individual. Individual. Já em capítulo 5 é diferente. Habla de la conduta personal de la iglesia en la sociedad. O sea, como la iglesia vai se comportar en la sociedad. E justamente era a ideia de Éfeso, não? Como eles deveriam se comportar em Ásia Menor, os creyentes. Agora nós decimos como eu devo me comportar em Huancayo, em Concepción. Não é assim? Em qualquer lugar que estemos, não? Dependendo do lugar que eu estou, eu tenho que me comportar como hija de Deus. Não é assim? E é isso que Pablo nos apresenta a partir do capítulo 4. Vai do capítulo 4, do versículo 1 hasta el 6:20. Aí temos a conduta da igreja em unidade. Em unidade, porque isso é importante. Muy importante la unidad de la iglesia, ¿no? De la iglesia, Juan. Porque si todos viviéramos como realmente Dios desea, impactaríamos al mundo, ¿no? Mucho más. Mucho más, porque, por ejemplo, hoy en día tenemos muchas iglesias locales que no se juntan con otras denominaciones, tanta gente que muchas veces hasta podríamos predicar lo mismo, ¿no? O diferenciarnos en cosas como dice el mismo Pablo que no tienen importancia, pero a veces no queremos, ¿no? Ellos son otra gente y vivimos muy separados. Y es muy importante aquí lo que habla de la unidad, entonces. El problema religioso es muy serio, porque aunque ya hemos nacido de nuevo, pero se arrastra eso. Eso es un problema religioso. Costumbres, ideas humanas, ¿no? Sí, tradiciones. Tradiciones que se han hecho doctrinas. Lamentablemente, y aquellos que quieren o que enseñan la Biblia, tal como es, vamos a tener muchos problemas.
¿Por qué nos no decir, no, ellos están mal? No van a estar contentos con lo que decimos, porque a veces la verdad incomoda a muchas personas, ¿no? Así es. Y ellos miran más al exterior, igual los fariseos, ¿no? Sí, o sea, yo pienso que ese siempre ha sido un gran problema, ¿no? La religiosidad. Entonces, en base a ello ha habido mucha desunión de parte de los cristianos que hemos nacido de nuevo. Y en esta carta hay algo que va a sorprender a mucha gente. En cuanto a la unidad, esto aquí es chocante, Juan, chocante. Yo me quedé impactada cuando yo estaba estudiando. Te digo que yo no podía creer que es un error gravísimo y muchos piensan que están en unidad. Por ejemplo, cuando ellos hacen un movimiento, ¿no? Día de la Biblia, Claro. ahí se junta un montón de gente. Claro, muchas iglesias locales. Pero no están en unidad. Para estar en unidad, yo solo te voy a dar un adelanto. Tienen todos predicar la misma Biblia. ¿Entiendes? Al mismo Cristo. Al mismo Cristo, sin añadiduras. Si añade algo, si la denominación tal, por más bonita que sea, añade algo, ella no está en unidad. La unidad va a estar solo cuando todos prediquemos lo mismo, la verdad, la Biblia tal como es. Y eso muchos pastores no saben, porque piensan que puede, la iglesia es mía. Hay pastores que dicen esto, ¿no? La iglesia es mía. Yo voy a hacer como quiero. No, la iglesia no es del pastor. La iglesia es de Cristo. Él es un servidor más, como todos. Sí, un servidor. Y la diferencia de nosotros es que sobre ele hay más responsabilidad. Porque nosotros estamos para someternos, ¿no es así? En el Señor há seu liderazgo, mas ele não pode ensinar, permitir o que quer, o que lhe pega em gana, o que ele pensa, ou suas ideias. Então, se a igreja é de Cristo, quem deveria guiar a igreja? Cristo. Então, isso é chocante, te digo. É muito chocante. Ya lo analizaremos en su momento. Em seu momento. E também, a partir do versículo 17 del capítulo 4 hasta el 5:14 es la conducta de la iglesia en justicia. Y a partir del versículo 15 al 21 es la conducta de la iglesia en el control del Espíritu Santo. Y hay mucha gente que habla del Espíritu Santo tanto, hay tantas canciones que hablan, pero la verdad no lo consideran en su vida, ¿no? Sí. O sea que el Espíritu Santo mismo no tiene el control sobre sus vidas. También tenemos a partir del versículo 22 hasta el 33 del capítulo 5 la conducta de la iglesia en el matrimonio. Ese es un texto muy conocido, ¿no? Principalmente para los cultos de pareja, esas cosas, ¿no? Y a partir del capítulo 6 del 1 al 9 tenemos la conduta de la iglesia en la familia. Y por último tenemos la conduta de la iglesia en el conflicto espiritual. Ahí se ve realmente cómo la iglesia está cuando hay un problema espiritual. Es a partir del versículo 10 al 20. Es donde Pablo nos enseña, ¿no? Cómo debemos vivir para vencer Satanás, ¿no? Él nos da las armas. Claro, ahí habla de una armadura, ¿no? De una armadura. Y la última parte de la carta es la conclusión a partir del capítulo 6, versículo 21 al 24. Es la conclusión de esta carta. Ya, entonces estamos viendo ya todo el bosquejo que vamos a hablar y ya vemos que del 1 al 3 está hablando la parte doutrinária. Los 3 primeiros capítulos habla de doutrina, es teológico. Los 3 últimos es práctico, ético.
¿Cómo vamos a aplicar todos los principios bíblicos que Pablo nos enseñó? Entonces los 3 primeros, doctrinario, teológico, y el 4, el 5 y el 6, los 3 últimos, ético, ¿no? Cómo ahora estos principios se van a mostrar como cristianos en la sociedad. Sí. Ahora, hay muchos temas ahí, como estamos viendo ya, que van a ser muy, muy interesantes, muy importantes de hablar, y que tal vez van a incomodar a muchos, pero esperamos en el Señor que nos edifique a todos, ¿no? Incluso a nosotros. Bueno, entonces este es el primer podcast sobre Efesios. Vamos a seguir, ¿no? Vamos a ir analizando cada punto poco a poco, y esperamos que ustedes nos escriban, ¿no? Y qué les parece, qué opinan ustedes, o algunas preguntas que tengan. También. Dentro del podcast también vamos a estar respondiendo algunas preguntas. También les pedimos que compartan con sus amigos. Compartan. Estamos aqui para servir, não? Pode também escrever-nos, não? Se há alguma dúvida também acerca de outro tema, nós outros também estamos listos para contestar y sin ningún problema. No importa, podríamos hacer un paréntesis en este estudio para contestar ciertas cosas, ¿no? Que también vamos a hablar aquí de Efesios, de muchos de ellos, ¿no? Esperamos que este programa haya sido de mucha edificación para ustedes. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Nos vemos en la siguiente semana, donde vamos a empezar ya a hablar de los primeros temas que nos hablan Efesios.